Qué privilegio poder decir, reflejar al mundo tu amor, tratar de ser como Jesús. Quiero dar una noticia, escuche, no lo están diciendo los noticieros, todavía no lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, pero mucha precaución. Existe un virus que no tiene el 80% de posibilidad de no contagiarse o de que le afecte la vida. Tiene el total. Se ha encontrado el lugar de su origen, el huerto del Edén. Se llama Pecavirus. Pecavirus, no está hablando el noticiero, no lo dicen en las noticias, no están enseñando sobre cómo te contagias, cuáles son los síntomas, no están diciendo cuál es la solución. Pero el pecavirus comenzó en el huerto del Edén y les costó que lo expulsaran. Usted sabe que a uno que está con el virus lo sacan, ¿no? Lo expulsaron del huerto para que no contaminara el huerto. Y dice que el pecado entró en el hombre, entró al mundo por un hombre y por él pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hay ciertas características que uno tiene que tener en cuenta cuando está afectado de ese virus. ¿Cuáles son los síntomas? Desobediencia, incredulidad, rebeldía, mentira, engaño. Esos son los síntomas. ¿Cuántos están conmigo? ¿Y cuál es la solución? Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y pasó a todos los hombres, también la muerte de Jesucristo, uno murió para que todos en Cristo podamos ser salvos, limpios de todo virus de pecado y la consecuencia del pecado que es la muerte. ¿Verdad? Bueno, pero vamos a nuestro mensaje hoy. Si usted sabe, si puede, avise, diga que hay un virus más grande que el coronavirus, el pecavirus que está afectando a toda la humanidad. Amén. Estamos meditando en 2 Corintios a través de la lectura de lunes a viernes en 5x5x5. Y primero quiero saludarlos como comienza la carta a la iglesia. Dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Feliz domingo para todos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre, para ti, para mí y para los que nos ven también por internet. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ese es el comienzo de la carta. Pero vamos a ocuparnos de un versículo. Va a poner nuestro hermano Pablo ahora los dos versículos, que es 2 Corintios 4, versículos 6 y 7. Por favor. Dice así la palabra de Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Repito el versículo.
pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Como dije recién, el virus comenzó en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Dios creó, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen. Después dijo, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí tenemos el inicio de lo que es tú y mi vida, el inicio en el Génesis. Qué importante, Dios con el poder de su palabra creó todas las cosas, pero al hombre y a la mujer lo formó, lo hizo, actuó el poder de sus manos, actuando, obrando, haciendo. Y no dijo, voy a hacer cualquier cosa, porque ya tengo ángeles que me alaban, seres celestiales que me glorifican. Voy a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero tomó polvo e hizo al hombre del polvo. Por lo tanto, dice la palabra que como somos del polvo, descendemos al polvo, ¿verdad? Pero Dios hizo un vaso de barro, y esto es lo que quiero en esta mañana meditar por unos minutos. Tú y yo somos vasos de barro. Hay varios vasos en la Escritura. Podríamos tener un mensaje sobre los vasos que hay en la Escritura, por lo menos 7 que podemos mencionar. Pero el vaso de barro es el más común, o la vasija de barro es el más común, el más sencillo, es el que más se utiliza, es para el servicio cotidiano. El vaso o la vasija de barro es la más frágil. Una de oro se cae y no pasa nada, una de barro se cae y se rompe. Lo más frágil, lo más sencillo, lo más humilde, es lo que Dios separó y eligió para depositar en este vaso de barro el resplandor de su luz, de su gloria, la misma imagen de la sustancia como Jesucristo, que se transformó en un vaso también para venir. Y así como Dios busca vasos para su gloria y para su honra, existen vasos para deshonra. Vasos que no han sido limpios, que no han sido separados, que no han vivido el proceso del quebrantamiento y de que el alfarero lo haga nuevamente. Dios busca vasos para su gloria. Y no está buscando entre los excelentes, los grandes. ¿Quién puede ser un vaso que merezca tener la gloria de Dios? El mayor inteligente no es suficiente. El mayor poderoso no es suficiente. El mayor espiritual no es suficiente. Un vaso para la gloria de Dios es un vaso de barro, sencillo, frágil, que Dios ha buscado. Y para lograrlo, para que tú y yo seamos vasos de gloria y de honra, aunque seamos frágiles, débiles, sencillos, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo programaron, así como programaron el tomar polvo y formar un hombre a la imagen y semejanza de Dios. Dios
se hizo semejante a los hombres. Y me encanta esta escritura que dice en Filipenses 2:7, tan conocida, pero para mí es una de las escrituras que hay que marcar con líneas de oro. El Hijo eterno de Dios se hizo hombre, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando estaba pensando en obediente hasta la muerte, yo pensé en otro vaso, el vaso de la ira. Y aquel Dios hecho hombre, el eterno hecho tiempo, el creador hecho criatura, el sustentador de todas las cosas, hecho un frágil vaso de barro. Estando en el huerto, clamaba y decía: Dios, Padre, si es posible, pasa de mí este vaso. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y él bebió el vaso de la ira. Él, en humillación, en obediencia, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó a los sumos y lo levantó sobre toda la creación y sobre todo lo creado. Pero cuando veo a Cristo que se humilló, el Cristo que tomó forma humana, el Cristo que se transformó simbólicamente, quiero decir, un vaso de barro, veo que hay un tratamiento del alfarero con el vaso. Usted sabe que en el templo existía un sector donde está el alfarero que trabajaba en reparar los vasos, el vaso quebrado, el vaso trizado, el vaso que estaba sucio. El gran alfarero, el Dios Todopoderoso, que instaló su taller en el huerto del Edén y con sus manos hizo un vaso de barro, el polvo. El gran alfarero, el Dios Todopoderoso, instaló su taller sobre el Monte Calvario. Y el vaso de barro, Jesús, sobre esa rueda que tenía forma de cruz, puesto allí, fue quebrantado, puesto allí fue molido, puesto allí fue cargado con nuestros pecados. Este virus que tiene todo ser humano y que él no conocía, él vino a ser el antídoto, él vino a tomar todo ese pecado, toda esa maldición, toda esa soberbia, fue puesta sobre este vaso de barro, Jesucristo hecho hombre, puesto sobre la cruz. Y el gran alfarero, dice la palabra, dice la Escritura, Dios quiso sujetarlo a padecimiento hasta que ponga su vida en pago por el pecado. Luego verá el linaje y luego se va a gozar del sufrimiento de su cruz. Pero allí está el vaso, Cristo hecho hombre. Cristo se humilló, no solamente se hizo hombre, se hizo siervo y se sujetó a ser muerto. Pagó el precio de algo que él no había tomado, de algo que él no había cometido. Pero también con ese sacrificio, con esa entrega, con ese trabajo del alfarero, allí el alfarero está poniendo sobre Cristo todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, y él tiene que ser molido por nuestros pecados. Allí también el Espíritu Santo está obrando, porque se entrega al Padre
en espíritu. Y el Padre recibe ese sacrificio. El Padre recibe esa entrega. El Padre recibe esa muerte. Y de pronto cambia de lugar. Y va al huerto otra vez. Y en el huerto no toma el polvo. Toma aquel vaso que estaba roto, que estaba muerto. Y dice la palabra, y Dios lo levantó a lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es. Jesucristo es. Jesucristo es para la gloria de Dios Padre. Bendito sea su santo nombre. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios, dice el versículo, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Me encanta cuando dice, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ahora Dios resplandeció en nuestros corazones. Mira, no puede haber un vaso útil si no pasa por la mano del alfarero. No puede haber una limpieza en cada uno de nosotros. No puede haber limpieza en el hombre y en la mujer si no está pasando por el quebranto y el dolor. ¿El quebranto y el dolor de qué? De confesar los pecados, de reconocer la falta, de reconocer nuestra situación, que no somos vasos para honra, sino vasos de deshonra. Que hemos sido creados por Dios como Adán y Eva, pero sí, también hemos sido contaminados por el pecado, como ocurrió con Adán y Eva. Y no podemos ser útiles en sus manos si no somos limpios por la sangre de Jesús. Esa es una de las cosas que debemos saber. Que sí hay limpieza para este virus. Que sí hay limpieza de esta enfermedad. Es una enfermedad, escúcheme, es una enfermedad de muerte. Es una enfermedad de condenación. Es una enfermedad de separación. Y no estoy hablando de muerte solamente física. Estoy hablando de muerte eterna. Una separación permanente de Dios. Pero hay una solución. Hay un sistema. Hay una forma. Más que eso, hay una persona que dio su vida para que nosotros podamos ser limpios de ese pecado y poder ser vasos útiles para la gloria de Dios. Un vaso iluminado por Jesús. El versículo dice, el que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. A veces leemos las cosas rápido, o a veces las decimos de memoria. A veces sentimos que es hermoso el versículo, pero si nos detenemos, en el corazón del hombre hay tinieblas. En el corazón del hombre hay incertidumbre. La vida del hombre no tiene rumbo. La vida del hombre no tiene nada que transmitir, que proyectar. Solamente las virtudes humanas, solamente lo que los hombres creen que se pueden destacar. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Aquella palabra que dijo, sea la luz con poder y autoridad, es el que dice que también sea la luz en tu vida y en tu corazón por la obra de Jesús. Que tu vaso, que tu vida, que tu corazón sea el que reciba la luz de Dios, la luz de Jesús. Sabemos cantar, Cristo es la luz del mundo, sabíamos cantar. Con esos coritos crecimos mucho de nosotros. Cristo es la luz del mundo, salva por su amor. Pero Cristo, cuando está en nuestros corazones, Él quiere su obra, su deseo, el trabajo de
el alfarero es que ese vaso, que esa vida sea el que transmita la luz de Jesús. El que transmita la luz de Jesús. No el que dé testimonio. En mí estaban las tinieblas, pero ahora está la luz. En mí estaba la duda, pero ahora está la fe. En mí estaba la angustia, pero ahora tengo la paz. En mí tenía incertidumbre, pero ahora sé en quién he creído. Y estoy seguro y cierto que Él es poderoso para cuidar mi tesoro hasta aquel día. La luz de Jesús. ¿Qué más podemos tener? ¿De qué más podemos llenar el vaso? ¿Sabes que los vasos son para usarlo? ¿Cuántos tienen vaso en la casa para usarlo? Algunas copas las tenemos guardadas, ¿verdad? Las copas que me regaló la mamá. ¿Viste el juego que te regalaron para las bodas? Ahí está guardado, en un armario. Son vasos de adorno. Te traen buenos recuerdos, pero no tienen utilidad. No lo vamos a usar para que no se rompan. ¿Verdad? Aparte, si lo usamos, no lo podemos poner en el lavaplato. Hay que lavarlo a mano. Son muy trabajosos. Quiero decirle que los vasos de adorno son muy trabajosos, hermano. Dios no anda buscando vasos de adorno. Ni anda buscando vasos para estar en vidriera. Quiere vasos de barro para usarlo todos los días. Para que en nuestra vida cotidiana podamos ser usados por Él para la gloria de Dios. No un vaso guardado en un armario de una iglesia. No un vaso guardado en un lugar especial en la casa. Un vaso que sea útil en las manos del Señor. Que pueda ser usado cada día. Que pueda ser usado para su gloria. Que pueda ser usado para la honra del Señor Jesús. Es el propósito de que Dios nos use. ¿Y de qué tenemos que llenarnos? Primero de su luz. Dice que Dios ha enviado a nuestros corazones su Santo Espíritu. El Espíritu es luz, también nos llena de su amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dónde está el Espíritu Santo en tu vida? ¿Está muy guardadito? ¿Muy archivado? ¿Muy arrinconado en el vaso? Casi ni se ve. ¿Qué más tenemos que llenarnos? Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que llenar nuestro vaso de la palabra de Dios. Esta palabra es palabra y es vida, es espíritu y es vida, es alimento, es de lo cual debemos hablar, lo cual debe fluir, lo cual debe medir nuestras vidas, debe señalar lo que es correcto y lo que es incorrecto, la palabra de Dios. Vasos vacíos no pueden ser útiles para Dios, ni tampoco son útiles para los que lo rodean. Un vaso lleno de la palabra de Dios, un vaso lleno de la luz de Jesús, un vaso lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo puede ser que el vaso tiene que ser limpio? Sí, lo tenemos que mantener limpio. Sabes que aunque hemos sido libres de la consecuencia del virus del pecado, que es muerte, el virus sigue en todo lado. El virus del pecado está en todos lados. Y no solamente tenés que cuidarte al saludo, sino tenés que cuidarte al mirar, tenés que cuidarte al hablar, tenés que cuidarte cómo tratás a la persona, tenés que cuidarte de las estrategias del generador del vino de Satanás, del virus de Satanás, que te quiere poner el temor, la duda, el miedo, el decir, a ver, sos un vaso de barro. Los vasos de barro no sirven para nada. ¿Tú crees que el apóstol escribió que somos vasos de barro desmereciendo la obra de la creación de Dios? No. Estaba diciendo que en algo tan sencillo, en algo tan humano, en algo tan frágil, Dios se ha dignado de poner su gloria, de poner su luz, de poner su espíritu, de poner su palabra en algo sencillo, en algo común, en algo como tú y como yo.
que no merecemos y somos perfectos, que tenemos muchos, quizás el vaso nuestro tiene muchas cosas que arreglar, pero Él se encarga porque Él es el alfarero divino. Un vaso lleno de gratitud y perfume. ¿Sabes qué hermoso saber? Que cada vez que nosotros podamos invocar su nombre, lo hagamos para la gloria de Dios. Que tu vaso y mi vaso pueda brindar el perfume de la alabanza y la adoración. Que nuestra vida esté llena de gratitud. Que cuando somos agradecidos, somos más sanos. Cuando somos agradecidos, somos más felices. Cuando la gratitud está en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro vaso, está lleno de gratitud. Teníamos un corito también, ahora no sé por qué me acuerdo en este momento de los coritos. Si mi vaso rebosa de gozo. Yo lo miro al pastor Martín porque él sabe que lo cantábamos. Es fácil reír, es fácil cantar. Si mi vaso rebosa de gozo. Pero los vasos que andan con la cara. El pastor, papá de Esther, mi pastor de la niñez, decía, cristianos con cara de cafetera. Larga. Nosotros queremos cara de tetera, decía ahorita, riéndose. ¿Cómo está el vaso? ¿Rebosa de gozo, de alegría, de perfume, de alabanza, de gratitud? ¿O si no, de queja, de amargura, de que todo está mal, que todo nos va a afectar, que todo es un desastre, que no sabemos qué hacer, que no sabemos por dónde correr? Mentira de Satanás. Sí sabemos qué hacer. Obedecer a Dios, confiar en Dios. Dios está con nosotros. Él protege sus vasos. Él protege sus vasos. Sabemos en quién he creído. Sabemos quién es nuestro Señor. Y por eso le podemos alabar y adorar de todo corazón. Entre los vasos que uno encuentra en la Escritura y en la costumbre del pueblo de Israel, existe un vaso que se llama una vasija de misericordia. ¿Usted sabe para qué sirve? La vasija de misericordia. Eran vasijas que se llenaban de agua y se ponían en los distintos caminos a lo largo de la carretera donde no había agua. Entonces el caminante encontraba una vasija con agua para poder saciar su sed. Y había gente que se encargaba de mantener agua en esas vasijas. Eran las vasijas de misericordia, para darle agua al caminante, al sediento. ¿Cuántas vasijas de misericordia hay aquí? ¿Cuántos sabemos que realmente somos hechos vasos y vasijas de misericordia para poder dar de beber al sediento? ¿Cuántos de nosotros podemos hacer esto para aquel que no viene a este lugar, para aquel que no sabe, que no encontró todavía el camino, de poder ser vasijas de misericordia que llevemos el agua del Espíritu de Dios que llene el corazón y transforme vida? ¿Cuántos quieren ser así? El pastor Daniel Di César me dijo esta semana que recibió, qué lástima que no tengo uno acá de ejemplo, ¿cuántos folletos de la voz? Muchos. 2.000. ¿Cuántas personas hay acá? 300. 2.000. Hay 2.000 folletos que están dando el mensaje de Jesucristo. Y que no solamente está el mensaje de Jesucristo, también está la dirección donde puede haber una fuente más permanente, como es la iglesia aquí donde se habla la palabra de Dios. Si usted desea ser una vasija de agua de misericordia, póngase en contacto con el pastor Daniel Di César. Él va a estar gustoso de darle para que no se quede el agua guardada ahí en un estanque y que la llevemos todo y la demos para beber a tantas almas sedientas que hay. ¿Le parece bien? Vasijas de misericordia. Pero si yo tengo sed, ¿cómo le voy a dar de beber a otro? Si yo ando más o menos en tinieblas, ¿cómo voy a llevar la luz a otro? Si yo no conozco el pan de vida, la palabra de Dios y a Jesucristo, ¿cómo voy a dar de comer a otro? Debemos presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros vasos en sacrificio vivo.
en poder estar contemplando la gloria. Escúcheme, usted cantó conmigo de gloria en gloria te veo. ¿Cuántos lo cantaron? ¿Cuántos conocen esa canción? Usted sabe que eso está basado en la Escritura, en lo que hemos aquí en 2 Corintios. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, ¿qué más? Quiero saber más de ti. Señor, cuando vuela alfarero, ¿qué dice? Transfórmame, moldéame. Mira, Jesucristo, Dios, se hizo hombre y se puso en las manos del Padre como el alfarero y lo moldeó para ser un vaso representando su gracia, su palabra, su amor, su consejo, su poder, su milagro. Todo el tiempo que él vivió, su vaso estaba lleno de Dios, estaba lleno de la palabra de Dios, estaba lleno del Espíritu de Dios, estaba lleno del amor de Dios, estaba lleno de la entrega, un vaso útil. No perdía el día. Ese vaso estaba activo cotidianamente a favor de la humanidad. Jesucristo, en las manos del Padre, el alfarero, Él fue formado para traernos redención. Y fue roto por nuestros pecados. Y no podemos nosotros agradar a Dios sin ser quebrantados, sin ser entregados ante Él. O sea, sin entregarnos ante Él, sin rendirnos, sin dejar que Él tome y moldee nuestras vidas. Yo no sé cómo está tu vaso o tu vida. Casi me cuesta también conocer la mía. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tenemos que estar ante la luz de la palabra, ante la presencia de Dios por su Espíritu, antes de mirarlo y contemplarlo de gloria en gloria, ver su santidad, como hemos cantado también. Va generando esa transformación, va generando ese tiempo de comunión, ese tiempo de gloria, ese tiempo de administración del Espíritu, ese tiempo de palabra, ese tiempo de oración, va generando el cambio y va quitando, limpiando, como el alfarero que está al lado del templo, que limpia el vaso, que le va arreglando donde se gastó, que va sellando donde se trizó. No podemos ser vasos todos maltrechos, tenemos que ser vasos para honra, vaso para la gloria de Dios. Y tenemos que poner nuestras vidas. Yo no lo puedo hacer por ti, ni tú lo puedes hacer por mí. Esto es una respuesta personal. Cristo, Él que no te necesitaba hacerlo, lo hizo por ti y por mí. Y Dios lo levantó y lo exaltó. Y es Señor de señores y quien merece toda la gloria. Por eso, nuevamente la pregunta, ¿cómo está tu vaso? Quedan 3 minutos y tengo 2 ejemplos más que hablar de la carta, de segunda carta a los Corintios. Una está un poquito antes y dice, vosotros sois cartas escritas, no con mano de hombre y no en tabla de piedra. Vosotros sois cartas escritas por el Espíritu de Dios en vuestros corazones. En vuestros corazones, el domingo pasado estábamos mirando eso. Corazón de piedra transformado en un corazón sensible, corazón de carne, que quiere decir un corazón sensible. Vosotros sois cartas escritas de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿qué lee el mundo de nosotros? ¿Qué es lo que estoy escribiendo cada día? ¿Qué es lo que cada hombre, cada mujer lee de mi vida? Porque no solamente es lo que pueda escuchar, sino es lo que pueda leer. Lo que pueda leer es lo que te va a ver en ti. Y tu conducta, si está siendo escrita en el poder del Espíritu Santo, está siendo tu vida limpia en el poder de la sangre de Jesús, si tu vida está siendo llena con la luz de Jesús, es lo que vamos a estar transmitiendo
como carta abierta, como un testimonio. Y la segunda cosa que dice, la otra dice, vosotros sois templo de Dios. Y lo dice en una escritura donde él está comparando a los ídolos y a Dios. ¿Y qué comunión tiene las tinieblas con la luz? ¿Qué comunión tiene Baal con Dios, con Jehová? No tiene, no hay comunión. Dice, vosotros sois templo de Dios. Y solamente hago una pregunta. ¿Para qué es el templo? El Señor, visitando el templo, dijo, mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El templo es el lugar de comunión, es el lugar de oración, es el lugar donde se prende el fuego y la llama de la intercesión, es el lugar de la alabanza y de la adoración, es el lugar donde uno viene y le entrega a Dios las alegrías, la alabanza, la gratitud, pero también le entrega los problemas, el sacerdote estaba para recibir los problemas y confesar los pecados. Nosotros tenemos al gran sacerdote, al sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, que intercede por nosotros. Pero vosotros sois templo de Dios. Como templo, ¿cuántos minutos tengo de oración? ¿Verdad que falto? Yo no estoy hablando para ustedes, el Dios nos está hablando a nosotros. ¿Amén? Yo no lo estoy diciendo para señalar ni para sentir mal. Yo estoy preguntándome, y lo hago así como templo, ¿cuánto tiempo de oración tiene el templo? ¿Cuántos tiempos de oración tiene en la vida uno que es templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuánto tiempo de gratitud? ¿Cuánto tiempo de alabanza? ¿Cuánto tiempo de presentarnos al Padre en un sacrificio vivo? Como dice el apóstol en otra de sus cartas, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Y no formarnos, no moldearnos, no dejar que nuestro vaso esté moldeado y formado por el mundo, sino somos templo de Dios, por el Espíritu de Dios y para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren decir, yo quiero ser un vaso útil en tus manos, Señor? ¿Me anima a decirlo, yo quiero ser un vaso útil en tus manos, Señor? Confiéselo, dígalo, comprométase, dígalo. Yo lo estoy diciendo en este momento delante de ustedes. Yo quiero ser un vaso útil para Dios. Quiero ser un vaso de barro para gloria, un vaso de barro para honra. Quiero ser una carta que mis hijos puedan leer, que mis nietos puedan leer, que mis vecinos puedan leer. Una carta que esté escrita en mi vida con el poder del Espíritu Santo de Dios. Quiero ser un templo donde el lugar santísimo lo ocupa Dios. Un templo donde la gracia de Dios se manifiesta. Un templo donde se eleva el calor y el fuego de la oración. Un templo donde desciende la gracia y la bendición y la vida en nuestras vidas. Yo quiero ser un templo de Dios. Yo quiero ser una carta del Señor. Yo quiero ser un vaso para la gloria de Dios.